que decir, entremos al tema. Tiempos de apostasía. Creo que es tiempo de que el Señor está hablando lo mismo en todas las iglesias universales. Es tiempo de los últimos tiempos. Ya estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Y parte de eso va a ser la enseñanza que van a estar trayendo el equipo pastoral de Legacy. Pero nosotros también, el Espíritu Santo nos pone a nosotros que tenemos también que hablar sobre qué hacer. Puse la semana pasada y la antepasada también puse unos estudios bíblicos y estábamos enseñando sobre dónde tenemos que estar fundados. Muy importante en los últimos tiempos, dónde tú estás fundado, ¿sí? Tenemos que estar fundados sobre la roca, y la roca es Cristo. Después hablamos sobre Dios santo, pueblo santo. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Estamos en los últimos tiempos, el Señor viene por su iglesia. Hoy vamos a tratar un tema que es muy importante tratar, porque hay muchos siendo engañados por ahí, y el Señor está al venir y puede que muchos se queden, ¿sí? Así que el tema va a ser tiempos de apostasía. Es el tema que nos compete en este día, ¿sí? En inglés es Time of Apostasy, ¿sí? That's nuestro tema hoy. Quiero que hablen conmigo la palabra del Señor en Juan 18, John 18, en el front desk, ahí hay unos flyers que nosotros siempre hacemos. Usted lo coge y lo lee, ahí están todos los versículos que nosotros vamos a estar hoy tratando, ¿sí? Ahí en la parte de adelante. Ok, Juan 18, vamos del 37 al 38, dice la palabra del Señor. Le dijo entonces Pilato. Aquí ya acuérdense que ya estaba Jesús listo para ir a la cruz, ¿sí? Ya lo iban a juzgar, ¿verdad que sí? Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Le hace Pilato esa pregunta a Jesucristo. Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Subrayen eso en su Biblia. Dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, escuchen esto, oye mi voz. ¿Quién es el que escucha la voz del Señor? El que tiene la verdad, el que escucha la verdad, el que sigue la verdad. Porque según la palabra de Dios, Jesucristo es la verdad. ¿No lo dice así? Entonces, antes de continuar, quiero enseñarles, y si tiene papel, tome nota, ¿qué es la verdad? Porque muchos dicen, bueno, pero ¿qué es la verdad? Porque no sabemos qué es la verdad. Los científicos a veces dicen, existió el planeta tal, Plutón existía como planeta, pero después se dieron cuenta que no requería todos los requisitos necesarios para ser un planeta, y después lo volvieron a quitar. Ya no existe Plutón como un planeta. Eso no es verdad, entonces, ¿verdad? Jacques Cousteau, el oceanógrafo más grande que ha existido, ¿sí? Él decía que en el mar no se podía escuchar ruido de animales, pero después, 10 años después de que él dijo eso, encontraron de que sí, los delfines tienen sonidos, ¿sí o no? Las ballenas tienen sonidos, muchos animales, todos los animales tienen sus sonidos. Así que esa verdad que creía Jacques Cousteau que existía, no era verdad. ¿Qué cosa es la verdad? La palabra verdad en griego es la palabra aletheia, así mismo se escribe, aletheia en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento acuérdense que es el griego, esa es la palabra, aletheia, pero en el Antiguo Testamento es el idioma hebreo, es la palabra hebrea emet, así, E-M-E-T-H, emet. Ahora, ¿qué significa la verdad? Bueno, la verdad es algo que no cambia, algo que es absoluto. Ya tú puedes deducir ahí que Cristo es la verdad. Cristo nunca cambia. Dice la palabra de Dios que Él es el mismo ayer,
Él es el mismo hoy y Él es el mismo por los siglos, ¿sí? Entonces, es algo que no cambia y que es absoluto. La verdad de Dios es absoluta, esa no cambia nunca. Ya que para que algo sea verdad, apunte esto, no puede estar sujeto a cambio. Lo que esté sujeto a cambio no es verdad. ¿Me hago entender? El mundo siempre cambia su manera de hacer las cosas. Hoy estamos de esta manera, pero después viene otra cosa y lo hace. Eso no es verdad. La verdad absoluta está en la palabra de Dios, es Jesucristo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nunca cambia. Esa es la verdad, ¿verdad? Ahora, si ya sabemos un poquito sobre qué es la verdad, quiero hablar de qué cosa es la apostasía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto que vamos a tratar hoy sobre la apostasía es una de las verdades de Dios. El tema que vamos a leer ahora en Segunda de Tesalonicenses, vaya buscándolo, es uno de los temas de Dios que las personas más quieren cambiar, pero es una verdad absoluta de Dios, porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, es verdad, ¿sí? Amén. Vamos todos a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, rapidito. Capítulo 2, versículo del 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué estamos tratando en los últimos tiempos? ¿De que el Señor viene o no viene? Hay muchos que dicen que no vienen, aún cristianos, ¿sí? Pero, dice la palabra del Señor, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, eso es una verdad de la Biblia. Jesucristo viene, quiera tú o no quieras, lo creas tú o no lo creas, Él viene por su iglesia, dice la palabra del Señor. Dice, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Escuchen esto, hermanos. Ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra. Dice que la palabra de Dios que hay muchos espíritus engañadores, por eso dice, ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, ¿qué dice ahí? Está cerca. ¿Sí? Hermano, eso es una verdad. El día del Señor está cerca. Dice el 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Escuchen esto bien. Porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. Entonces es importante estudiar qué es la apostasía. ¿Sí? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. ¿Sí? En otras palabras, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Entonces vimos que la verdad es algo que es absoluto. ¿Me puede bajar un poquitito del micrófono, por favor? La verdad dijimos que era algo que es absoluto, que Cristo es la verdad. Entonces, ahora vamos a ver lo opuesto. ¿Qué cosa es la apostasía? ¿Sí? ¿Qué nos está enseñando Pablo, el apóstol Pablo, en estos versículos, en este capítulo de 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 4? Bueno, yo quiero hacer una pregunta primero a todos ustedes. ¿Cuántos de ustedes están esperando la venida del Señor? Afínquense en eso. Eso no es mentira. La palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Los hijos de Dios tenemos que regir nuestra vida por lo que dice la palabra de Dios. Hoy el pastor George en la mañana nos predicó y dio un pensamiento que a mí y a mi esposa nos voló los fusibles. En otras palabras, ¿sí? Decía, la Biblia te aleja del pecado, pero el problema es que el pecado te aleja de la Biblia. ¿Me hice entender? ¿En dónde estás? ¿Dónde estamos? Entonces, la apostasía ya está en este tiempo ya. ¿Sí? ¿Cuántos han salido de iglesias que han apostatado la fe? Ahora, si todos estamos esperando la venida del Señor, eso es
una señal de que el Señor va a venir, ¿verdad? Eso es una verdad. Por ejemplo, el versículo 1 que decía, pero con respecto a la venida del Señor, quiere decir, con respecto a que el Señor ya viene, ¿sí? ¿Qué dice? A la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Esta palabra, os rogamos, es la misma que nosotros usamos cuando salimos de iglesias, que hay muchos hermanos que están engañados por medio de la apostasía. Y tú le dices, te ruego, hermano, que escuches la verdad. Pero ¿qué pasa? Ahora, nos sentimos tristes cuando vemos que las personas no abren su entendimiento a la verdad de Dios. Pero nos sentimos tristes hasta que el Señor nos muestra en el versículo 3 por qué sucede esto, que tú le estás diciendo, la verdad de Dios es esta. Sin embargo, todavía permanecen en esa apostasía. ¿Por qué? Nadie os engañe, versículo 3, en ninguna manera. Porque dice el Espíritu Santo aquí ahora, porque no vendrá, ¿quién? La venida del Señor Jesucristo. No vendrá Jesucristo antes que venga, ¿qué? La apostasía. Entonces, hay veces que tú dices, wow, me siento triste por ver a estas personas que engañadas, pero es que eso es señal de que el Señor va a venir. ¿Me hago entender? Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya anda por ahí rondando, ¿sí? Ya el espíritu del anticristo ya está aquí, ¿sí? Lo que falta es que se manifieste el hombre de perdición y de pecado, que es ¿quién? El anticristo. Ahora, ¿qué es la apostasía? Apunte ahí, ya vimos que era la verdad, pero quiero brevemente explicarle más o menos qué es la apostasía. Esta palabra apostasía se encuentra una sola vez en la Reina Valera 60 y es la palabra griega afistemis, así mismo, afistemis, que significa abandono o rechazo de la fe y la verdad. Que es uno que apostata, alguien que se aparta de la verdad de Dios, alguien que se aparta de la fe en Jesucristo. Eso es un apóstata, ¿sí? Ahora, hoy en la actualidad estamos viviendo un tiempo de apostasía. Muchas iglesias están sumergidas en la apostasía, que es lo mismo que muchos están separados de la verdad de Cristo. ¿Me hago entender lo que es apostasía? Apostasía es estar separado ¿de qué? De la verdad. ¿La verdad de quién? De Cristo. Por lo mismo es que existen muchas iglesias, existen muchas denominaciones, existen muchos tipos de adoraciones, existen muchos tipos de fundadores de iglesias, existen muchas iglesias que adoran diferente, que alaban diferente, pero está bien, yo no tengo ningún problema de que una iglesia alabe de una manera y otra alabe de otra, ¿verdad? Ahora, ¿dónde está el problema mío y el problema de Dios? En que se enseñen cosas diferentes. Porque lo que hay que enseñar desde este lugar es lo que dice aquí. Hay de aquel que le quita y le ponga a esta palabra. Esta es la verdadera palabra. Esta es la verdad de Dios. Por eso, lo que no podemos estar y quedarnos callados y tranquilos cuando vemos que hay otras iglesias que tergiversan esto que está aquí para sus propios beneficios, por sus propios bienes, para su levantar económico, abusan del que está sentado ahí para entonces él poder vivir mejor o ella poder vivir mejor. ¿Me hago entender? Ese es el punto que a mí no estoy de acuerdo cuando veo una iglesia que no enseña la verdad de Dios. Ahora, seguimos. Pablo, al ver esta realidad que estaba existiendo en esta iglesia de los tesalonicenses, de cómo este grupo de los tesalonicenses se estaban apartando de la verdad de Dios, Pablo se dio cuenta a través del Espíritu Santo que le dice, cuidado, mira lo que está sucediendo ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué le dice Pablo a los tesalonicenses? Ahí vamos a 2 de Tesalonicenses,
capítulo 2, versículo 15. Vaya conmigo ahí. En el mismo 2, pero en el versículo 15. Mira lo que dice Pablo. Le dice Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. Mira lo que le dice. Así que, hermanos, está ¿qué? Firmes. La verdad, tú no puedes. Tú tienes que estar firme. Te dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Quién les enseñaba a los tesalonicenses la doctrina? El apóstol Pablo. Pero Pablo enseñaba lo que escuchaba de Dios. ¿Me hago entender? La doctrina apostólica. No que ahora existan apóstoles, eso no existe ahora. ¿Sí? Dice que Pablo fue el último apóstol. Así que si tú ves a otro que se llama apóstol, tú le dices, uy, tú estás poniendo otro apostolado que ya no existe. Tú eres algo diferente. Dice, hay de aquel que le quite y le ponga la palabra de este libro. Entonces, tú dices que eres apóstol, entonces Pablo no fue el último, se equivocó la Biblia. Hermanos, estamos en tiempos peligrosos. Hay que saber, hay que estudiar, hay que indagar, hay que escuchar, hay que pedirle a Dios en oración que te revele. ¿Sí? Entonces, esta frase de estar firmes es lo opuesto de apostasía, porque apostasía, ¿qué cosa es? Apartarse. Entonces, si tú te apartes, porque no estás firme, ¿no? Mira lo que dice 1 Corintios 15, del 1 al 2. Mira lo que dice aquí, 1 Corintios 15, del 1 al 2. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Si tú vas a una iglesia que no se predica esta palabra, estás yendo en vano. ¿Sí? Mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque Pablo lo dijo. Si no es lo que se te enseña de la doctrina apostólica y profética de esos tiempos, estás yendo en vano a la iglesia. Porque no es. En una palabra, estamos apostatando de la verdad de Dios. ¿Me hago entender? Ahora, pero a pesar de todas esas enseñanzas de Pablo, Pablo dio su vida, decía, es que es necesario que yo les lea y les predique y les enseñe todo el consejo de Dios, todo el consejo de la palabra de Dios. Lo mismo el Antiguo Testamento que el Nuevo, todo eso es el consejo de Dios, ¿sí? No como algunos ahora que dicen, no, hay que escuchar nada más el Nuevo Testamento, porque ahí fue donde Cristo nació y eso es lo que tenemos que... No. No. Es todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero a pesar de todo eso que Pablo enseñaba, ¿con qué? Con la intención, como nosotros ahora, de abrirle los ojos a muchos de donde salimos, porque ese es nuestro deseo, esa es nuestra misión, de decir, abre los ojos, estudia, no creas todo lo que sale de ese púlpito, no creas todo, estudia la palabra, haz como los de Berea, ¿sí? Pero a pesar de todo eso, ya el Espíritu Santo, como dijimos ahorita, le había revelado a Pablo algo que iba a suceder. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo? Vamos a 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente, cuando dice, el Espíritu dice claramente, no es con titubeo, no es que, ay, yo creo y después no, el Espíritu dice clarito, dice que en los postreros tiempos, algunos que dicen ahí, apostatarán de la fe. Y después dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de ¿qué? De demonios. De demonios. Cuidado, mis hermanos, ¿qué escuchamos? Cuidados. Muchos cuidados. ¿Qué escuchamos? Ahora, ya hablando un poco, hablando sobre este tema un poquito, surge una pregunta, que a lo mejor muchos aquí se están haciendo esta pregunta. ¿Qué puede ser la causa de que las personas se alejen de la verdad de Dios y lleguen a apostatar
de la fe. Pastor, les hago llegar un mensajito de Sam, ¿se recuerda que nos predicó la semana pasada? ¿Sí? Me dice, me gusta tu iglesia porque ahí todo el mundo apunta, anota, toma nota. Digo, sí, pero es que están discipulados así, ¿verdad? Eso es muy importante. Tome nota, apunte, porque no todo se te va a quedar, ¿sí? Número 1 que dijimos, la ignorancia de las Escrituras. Ese es un punto del por qué las personas se alejan de la verdad de Dios y llegan a convertirse en unos apóstatas de la fe. Número 1, la ignorancia de las Escrituras. Hay un versículo que ayer lo estaba yo estudiando mucho o hablando mucho con mi tía, y era Oseas 6:4, que decía, mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Te lo voy a leer completo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Quién está hablando ahí? Dios. ¿Sí? Dios está diciendo eso. Ahora, existe un peligro muy latente. ¿Sí? Hay una consecuencia cuando nosotros apostatamos de la fe de Cristo. Y ahí está el final. Que nuestros hijos pueden sufrir las consecuencias. ¿Sí? Dime tú, si tú quieres que tus hijos nazcan en la verdad y tú quieres que tus hijos nazcan dirigidos por la verdad de la palabra de Dios, si tú apostatas de la fe de Cristo y la verdadera palabra de Dios, van a nacer en mentira. Sí, van a la iglesia, pero bajo una mentira. ¿Sí? Te predican lo que tú quieres escuchar, pero no lo que la palabra de Dios dice. Entonces, es muy importante. Ahora, escuchen esto, y a lo mejor muchos de los que están aquí hemos pasado por ahí, y muchos hemos dicho esto. Hay un refrán muy común en estos últimos tiempos, y aún en esas iglesias, que dicen, lo que yo no sé, no me puede hacer daño. ¿Tú no escuchabas? Tú le dices, ten cuidado, abre los ojos, haz como los de Berea, estudia la palabra, no solamente creas lo que sale de ahí. Ah, no, pero si el pastor lo dice, yo lo creo. ¿No así? ¿Sí? Tú dices que si el pastor dice, tú lo crees, pero Dios dice lo contrario, que muchos apostatarán de la fe, que vendrán espíritus engañadores, que nos querrán apartar de la verdad de Dios. ¿No lo dice así? Entonces, ¿cómo tú vas a creer todo lo que yo te digo? No, estudia lo que yo te digo. Para eso ponemos estos flyers, para que usted vaya a su casa y estudie todo eso, y Dios le dé la revelación a usted de lo que se está hablando, ¿sí? Ahora, otros dicen, es que nadie, pastor, me enseñó. ¿Sí? Yo creo en lo que dice el pastor. Otros dicen, sí, pero después que pasó todo, ¿no? Es que, imagínate, nadie me enseñó cuál era la verdad. ¿O sí? Te cuento, eso no es excusa delante de Dios el día del juicio final, porque todos vamos a pasar por el juicio final y delante de Dios. Esa no es excusa que tú le digas a Dios, a mí nadie me enseñó. Abraham le dijo al rico, los profetas tuviste, ¿sí? ¿Por qué no los escuchaste? ¿Verdad? Lucas 16 te dice lo que te acabé de decir. Lucas 16, 17 y 29, mira lo que dice. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, aquí está hablando ¿quién? El rico, ¿sí? Que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. ¿Cuántos tienen hermanos que no conocen al Señor? Porque tengo 5 hermanos para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ya el rico estaba, ¿dónde? En el infierno. ¿Existe o no el infierno? Díganme, hermanos, ahí hay muchos que apostatan, que dicen que no existe. Eso es apostatar de la verdad de Dios. Porque esta palabra que está aquí, la santa palabra esta, habla más del infierno que del cielo. Porque Cristo vino para que no vayamos al infierno. Entonces hay muchos que apostatan sobre esa verdad.
que existe un infierno y te dicen que no existe el infierno. Cuidado, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Y qué le dijo Abraham? ¿Qué dice ahí? A Moisés y a los profetas que tienen, óiganlos. Óiganlos. Entonces, número 1, no aprender las escrituras. Número 2, confiar ciegamente en el hombre. Eso es una causa de apostasía. ¿Cuántos hoy no idolatran su becerro de oro? Te dicen que hasta que tú eres no sé cuántas cosas, solamente porque tú le dices que Jesucristo no dijo eso. Entonces, defienden más al hombre que a Jesucristo. Muchos dicen, es que mi pastor nunca me diría algo que no fuera verdad. A ver cuántos dicen amén. ¿Sí? Es que mi pastor nunca me diría, me dijera una mentira. Mi pastor. Otros dicen que estudia el que predica. Eso, Dios lo puso ahí, Él es el que tiene que estudiar. Yo no tengo nada que estudiar. Yo nada más vengo a sentarme a escuchar lo que Él dice. Y Él no me va a mentir, porque supuestamente Dios lo puso ahí, ¿no? Hay otros que dicen, no tengo memoria para leer la Biblia. Escucha esto. Pero sí para lo que me dice mi pastor. ¡Uy! ¡Qué tremendo! No, es que yo la Biblia no la leo porque no tengo memoria, no se me graba. Pero sin embargo lo que dice él, sí, se me graba. Eso sí se me graba. Porque estamos acostumbrados a querer oír lo que nos gusta. ¿Sí o no? Otros dicen, ven acá mi hermano, pero ¿cómo mi pastor me va a engañar si él es que es tan amoroso? Es que él es mucho, mucho, mucho amor. ¿Cómo él me va a engañar? No, imposible. Si ese hombre es un pan, esa mujer es un pan. ¿Sí? Pero, ¿sabe que por todas estas preguntas y todas estas causas que te acabo de comentar, hay muchos que están guiados al infierno? Porque los están guiando falsamente. Efesios 4:14 dice, abran los ojos, mis hermanos, estamos en los últimos tiempos, hay que estudiar la palabra, tenemos que olvidarnos de todas las cosas. Hoy nos predicaron del Salmo 1, léanlo, estudienlo. ¿Sí? Dice la palabra Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¡Wow! ¿Me hago entender? Ahora, en los tiempos de Jesús también muchos confiaban ciegamente en los fariseos y saduceos, ¿sí o no? ¿Sí? Lean los evangelios para que vean cómo muchos decían, no, lo que diga fulano, no, lo que diga tal maestro, no, lo que diga esto, no, lo que diga lo otro. Pero resulta que eso pasó en los tiempos de Jesús. Pero mi hermano, eso no ha pasado todavía. Seguimos todavía en la actualidad confiando en lo que dice un hombre detrás de un púlpito. ¿Sí? No importando si la verdad de Dios se está tergiversando o no. No, lo que diga mi pastor, eso es la verdad. Y a lo mejor el pastor lo que está haciendo es tirando por el piso la verdad de Dios. Cuidado con los tiempos de apostasía. ¿Sí? Recuerden, confiar en el hombre, dice la palabra en Gálatas 1:10, es necesario agradar yo primero a Dios antes que ¿quién? Que a los hombres, pero no lo enseñan. ¿Sí? En los tiempos de Jesús, ya te dije, muchos eran guiados por los fariseos, los saduceos y todos ellos. Y hoy está pasando lo mismo. Pero tú sabes lo que dice la palabra de Dios. El Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 14, Jesús nos dice qué pasa cuando nosotros ponemos la mirada en los hombres. Mateo 15, 14 dice, déjalos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ¿a dónde caerán?
Mi hermano, abran los ojos, abramos los ojos, estudiemos nosotros la palabra, busquemos, indaguemos, no salga de aquí confiando en lo que yo le dije, es la verdad. No, la verdad la tiene Cristo, la verdad es Jesucristo, no yo. ¿Sí? Punto número 3 de por qué muchas personas caen en la apostasía. Número 1, no leen la Biblia. Número 2, se enfocan más en el hombre que en lo que dice la palabra. Y número 3, se dejan llevar por los sentimientos. ¡Wow! Eso es tremendo. Vamos todos a Romanos 10. Romanos 10. Uno y 2, dice, en la versión Dios hablaba y dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que alcancen, ¿qué? La salvación. En su favor puedo decir que tienen un gran deseo de vivir a Dios, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento. Tú puedes tener muy buen deseo, pero si no está ahí, si no es como dice el Señor, no sirve. Ese no tiene validez ninguna. ¿Sí? Los judíos en los tiempos de Pablo edificaron sobre un fundamento falso, ¿sí? Ya que su cimiento estaba puesto en las obras y en las emociones, y no sobre el verdadero camino, que es la roca, que es ¿quién? Jesucristo. Ellos edificaban sobre pensamientos, sobre ideas de ellos, pero no sobre el verdadero camino o la verdadera roca, el verdadero evangelio, que era Jesucristo. Hoy es lo mismo. Muchos no se pierden ni un servicio en la iglesia. Yo los conozco. Van todos los servicios. El martes, el miércoles, el jueves, el viernes. A los 3. Y el domingo son las 1 de la mañana y todavía están en la iglesia. ¿Pero por qué? Porque sus sentimientos están siendo tocados en ese momento. Pero esto no es por sentimiento. Aleluya. Esto es por la verdad de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si sus sentimientos están siendo tocados. Viene el profeta, te toca la cabeza, te cae, te revuelca, te dice que vas a ser millonario, te dice que vas a hacer esto. Ay, y tus sentimientos, wow, voy a hacer esto, voy a hacer, uy, Dios dice, Dios dice, Dios dice. Pero cuando salgan de ahí, ni se acuerdan de Dios. Fueron los sentimientos los que llevaron que esa persona esté en la iglesia todos los días. Mi hermano, yo no te quiero en la iglesia Nueva Vida por sentimientos. Te quiero porque tú ames a Cristo. Porque tú vas a seguir a Cristo. Porque tú vas a seguir la palabra de Dios. Porque tú seas discipulado para que puedas discipular a otro. No por sentimientos, ¿verdad? Aquí un día yo puedo orar por alguien, ponerle las manos y todo, pero aquí tú no vas a ver eso todos los días de gritería y esto y lo otro. No. Esto no es por sentimientos. Juan 14:23 dice: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, no dice, el que me ama, corre por toda la iglesia, gritando, aleluya, aleluya. No dice, el que me ama, lo voy a ungir con escobas y todo eso que hay por ahí ahora. El que me ama, lo voy a ungir con una manguera con agua desde aquí. No. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Es sentimiento? No, es por la palabra. Es por amar a Cristo. Vamos todos a segunda de Juan 1. Segunda de Juan 1. Bueno, solamente tiene un capítulo, ¿no? Segunda de Juan 1, del 9 al 11, mira lo que dice. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no es la doctrina del apóstol, no es la doctrina de un pastor, no es la doctrina de un libro tremendo que te levanta la emoción. No, no. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¡Wow! ¡Qué duro! Y después dice que nosotros somos duros. No, Dios es duro. ¿Sí? Dice: el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo.
¿Qué doctrina está siguiendo? Si alguno viene a vosotros, escuchen esto, y no trae esta doctrina, ¿cuál? La doctrina de los apóstoles, ¿sí? La doctrina de Jesucristo. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa, ¿qué? Hermanos, la palabra del Señor es la palabra del Señor. Número 4, para no caer en apostasía, tenemos que poner nuestros deseos sobre la palabra de Dios. No es lo que yo deseo, sino que dice Dios. ¿Verdad? Esta es una de las principales causas de la apostasía. Por eso hay tantas iglesias llenas de miles de personas, pero buscando su propio deseo. Porque cuando tú le dices, la palabra dice esto, y le mencionas solamente una palabrita chiquitica que se llama pecado, se van. Porque están buscando su propio deseo. Yo deseo que me digan qué va a pasar mañana. Yo deseo que me digan que si voy a poder hacer esto. Yo deseo. Segunda de Timoteo 4. Esto es tremendo. Segunda de Timoteo 4, versículos 3 y 4, mira lo que dice. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Quién me dice amén? Porque ya estamos. Gloria a Dios. Ya estamos en eso. ¿Sí? Sino que teniendo comezón de qué, De oír. se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es muy fácil en estos días llamarse y autonominarse pastores y apóstoles, porque yo puedo levantar cualquier iglesia en la esquina y en 10 días se me alborota de gente aquello allí, pero empiezo a decirle lo que la gente quiere. Venga, que aquí va a haber un profeta y te va a decir mañana cuántos millones te vas a ganar. La gente quiere eso. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tú no has oído muchas iglesias que desde que tú llegas hice esto en Colombia, hice esto en América, hice esto allá, hice esto aquí, se acabó el tiempo y no predicaron la palabra. Qué pobres esas personas están espiritualmente. Y aquí, y ahí, y ¿qué hacemos? ¿Y la palabra? Nada. No, la letra mata, el espíritu vivifica. Eso es lo que te dicen. Mal están. Predica la palabra. Muchas iglesias hoy están viviendo una falsa religión. Están viviendo falsa relación con Cristo. Ya que solo quieren escuchar todo lo positivo, todo lo bonito, todo lo que es amor. Pueden escuchar solamente, quieren hablar de éxito. ¿Sí? Qué rico que te digan, vas a ser exitoso. ¿Quién no quiere ser exitoso aquí? ¿Cuántos son exitosos? En Cristo somos más que vencedores. Somos exitosos en Cristo. ¿Sí? ¿Quieren que le hablen de la fama, de la fortuna? ¿Cuántos quieren dinero? Órenle a Dios, Él es lo único que les puede dar. Yo no les puedo dar nada. ¿Verdad? Ahora, ¿para qué lo quieres? ¿Para tu propio deleite? ¿O para apoyar la obra del Señor? Ah, es que es para apoyar la obra del Señor. Bueno, a mí me engañas, pero Dios conoce tu corazón. Por eso muchos no te dan el dinero. ¿Verdad? Gloria a Dios por eso. ¿Me está escuchando? Por eso es que han salido muchos falsos pastores, apóstoles, maestros, muchos cuentachistes, muchos que son agoreros, porque ahora todo es, este trapito llévatelo para tal lado, y este va a levantar a no sé quién, y este trapito dale esto, y al otro, y ven y trae una escoba. Agoreros, brujos, magos, eso no dice la palabra de Dios. Usted que me escucha por la internet, por donde me está escuchando. ¿Qué dice Jesucristo en su palabra? Vamos todos, segunda de Pedro 2. Vamos a ver si necesitamos trapitos,
si necesitamos una escoba, si necesitamos agua bendita. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que nos rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación, que dicen, no se tarda, y su perdición no se duerme. ¡Qué tremendo! Y mira lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. ¿Está? Antes de lo que acabamos de leer. Segunda de Pedro 1, 19 al 21 dice, tenemos también la palabra profética que más segura. ¿Te hace falta un trapito? ¿Te hace falta una escoba? ¿Te hace falta algo? Dice, más segura, a la cual hacéis bien en estar ¿qué? Atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros ¿qué? Corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Amen. Dios me reveló, ya se acabaron todas las revelaciones esas ya. ¿Sí? ¿Qué hay aquí? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad ¿qué? Humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Mis hermanos, estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos de apostasía. Estudien esta palabra que la acabamos de enseñar hoy, mírenla, vuélvala a escuchar, porque la vamos a poner por la enseñanza de Facebook de Iglesia Nueva Vida. Cojan los flyers. Es importante esto para que no sean engañados, y cuando venga el Señor, acuérdense que el día y la hora nadie la sabe, pero tenemos que estar preparados y velando como las vírgenes. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Mira este pensamiento para cerrar ya. Y esto pasa en muchas iglesias. Dice, un pueblo que elige corruptos no es víctima. Oh. Sino que es cómplice. Tú no puedes ser cómplice de la mentira. Tú no puedes ser cómplice de estar en contra de la verdad de Dios. No puedo, por mucho que te ame, por mucho que te quiera, por mucho que me hayas ayudado, te lo agradezco en el alma. Todos los días oro por ti, todos los días oro por tu ministerio, oro por tu familia, pero yo no puedo apoyar algo que no dice la palabra de Dios. Me vuelvo un cómplice y no puedo ser cómplice. Yo sigo a Cristo, ¿sí? Un pueblo que elige corruptos no es víctima, sino cómplice. ¡Wow! Quiero, debido a todo esto, porque hay muchos de aquí que han salido de iglesias apóstatas, iglesias que no están predicando la verdad del Señor, ¿sí? Mira esta anécdota. Esta anécdota nos va a servir a muchos aquí hoy. Cierto empleado platicaba un día con su jefe, a quien se consideraba una persona exitosa. ¿Tú no has visto que la gente casi siempre quiere estar al lado, sentado o hablando con las personas exitosas? Y después dicen, no, es que este es pobre, yo con este, ¿qué me va a enseñar? Dice, un día, cierto empleado platicaba un día con su jefe, a quien consideraba una persona exitosa, y le dice, dígame, le preguntó el empleado, ¿cómo es que ha logrado su éxito? El jefe le dice, lo resumo en 2 palabras. Dice el empleado, ¿y cuáles son esas palabras? Dice el jefe, buenas decisiones. Oh, eso sí es verdad. Eso es una verdad. ¿Sí? No conforme con la respuesta del empleado, preguntó de nuevo, ¿y cómo logra tomar las decisiones correctas? Le dice el empleado al jefe,
El jefe le dice, lo resumo en una palabra, experiencia. ¿Y cómo ha conseguido su experiencia? Le dice. Lo resumo en 2 palabras, respondió. ¿Y cuáles son esas 2 palabras? Dice el jefe, las malas decisiones. ¿Cuál es la enseñanza aquí, mis hermanos? Si queremos tomar alguna ventaja de nuestros errores, ¿cuántos han cometido errores? ¿Verdad? Entonces tenemos que cometer errores. Si tú no has cometido errores, no puedes ser el sabio de Dios, porque los errores son lo que aprendemos, ¿no? Dice, y con el paso del tiempo, mientras más errores cometamos, distintos cada uno del otro, entonces estaremos aprendiendo y creciendo. ¿Te has sentido mal últimamente por algún error que hayas cometido? Entonces analiza qué fue lo que hiciste mal. Asegúrate de no volverlo a hacer. Perdónate. Pídele perdón a Dios y sigue adelante. No te quedes parado. ¿Se recuerda la predicación de Sam? Confesemos, humillémonos delante de Dios, pero sigamos. Eso es. Entonces, si cometiste errores, si tú crees que estás recibiendo la paga por algún error, bueno, no te quedes ahí, aprende de lo que hiciste y sigue adelante. Y no vuelvas a hacer lo mismo. ¿Sí? No hagan como Julio Iglesias, tropecé de nuevo con la misma piedra. No, ya, no más piedra. ¿Verdad? Apunta estas citas bíblicas, que la tienen ahí y para que lo estudien en su casa. Filipenses 1:9. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que discernáis lo mejor. Si no tienes discernimiento, pídele a Dios que Él te va a dar discernimiento. Salmo 55:22. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. ¡Wow! Esa palabra, mira, atesórala. Nunca el Señor te va a dejar caído. Y Proverbios 9, del 8 al 10 dice, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor del Eterno es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. ¿Me hago entender? Cierre sus ojos por ellos. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, te damos toda gloria y honra. Perdona, Señor, todos nuestros pecados, todos nuestros errores, pero gracias, Señor, por ellos, porque hemos aprendido una lección. Y algo bueno tú vas a sacar de todas estas cosas que hemos hecho. Y queremos, Padre, que tú estés en todo momento en nuestra vida, que tú nos des el discernimiento, la sabiduría, Señor, para apartarnos de toda apostasía, para apartarnos, Señor, de todo lo que no tenga que ver con la verdad tuya absoluta, porque tu verdad es absoluta. Ayúdanos, Señor. No queremos decaer en nuestra fe, ni queremos tener ni poner nuestra fe, Señor, en cosas que no son la verdad. Queremos discernir la verdad. Que cada vez que lleguemos a un lugar, Señor, y nos quieran predicar o escuchemos a alguien hablar o predicar o un mensaje, Señor, que ese discernimiento nos alumbre en ese momento, Señor, para saber si es verdad o es mentira. No queremos ser partícipes de lo falso. Queremos ser luz en medio de las tinieblas. Queremos ser la sal del mundo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Te pedimos y te damos gracias, Señor, por todas las personas que están aquí en este día y por los que nos miran por las redes sociales. Que tú mandes una bendición especial para cada uno de ellos, Señor, y que tú estés en control de todo lo que ellos hagan. Te glorificamos, te exaltamos, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Thank you very much. Gracias.